Buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar la lectura de la cuarta novela que he escogido sobre el mundo de Galdós para ejemplificar este mundo tan rico de Galdós. Y he escogido adrede una novela poco leída, poco conocida, poco comentada, Tristana. Ahora bien, me parece que es una novela sumamente interesante, sumamente original, sencilla y original a la vez. Representa sencillamente una pausa en la producción de Galdós, una producción intensa, con novelas muy largas. No vamos a remitir a Fortunata y Jacinta, pero pienso en Misericordia, por ejemplo. No, es una novela muy breve, una novela corta, casi, una novela ejemplar, porque como hay la impronta de Cervantes, como vamos a verlo, vale esa comparación con la novela ejemplar cervantina. El enredo es sencillo y también original, porque el desenlace sí que puede sorprender al lector. Es una historia de amor, pero que termina dramáticamente con una operación de la protagonista de Tristana, y vamos a ver detalladamente en qué consiste. Originalidad también, y eso insisto en esto. La importancia del análisis psicológico y del lenguaje amoroso por medio de las cartas entre el hombre y la mujer, entre los dos amantes. Esto es realmente algo nuevo en el mundo de Galdós. Eso no quiere decir que no haya antes análisis psicológico, eso sería un error garrafal, pero esta novela realmente se dedica a este análisis y a un caso. En realidad, Tristana, el título, es un caso patológico, podríamos decirlo, y un caso peculiar en cuanto a la psicología. Y por fin, es una novela que explota un nuevo espacio novelesco en el mundo de Galdós, que es el barrio madrileño de Chamberí. No vamos a estudiar la etimología de Chamberí entre la reina de Felipe, la esposa de Felipe V, o algunos dicen que en realidad se trata de la época napoleónica. Bueno, de cualquier modo, estamos aproximadamente, y esto es un hito en la novela, en Cuatro Caminos. Se habla también del depósito de agua. Habrá mudanzas a lo largo de la novela, pero me parece que se ha desplazado desde el centro de Madrid, que es Fortunata y Jacinta, con la Plaza Mayor y con los almacenes detrás de la Puerta del Sol. Nos hemos desplazado hasta un barrio que dice Galdós que es populoso. Es una de las primeras palabras de la novela. El argumento podemos
hablar del argumento porque es tan breve y sencillo que no vamos a perder mucho tiempo y es interesante saber un poco a dónde vamos. Pues se trata por un lado de un hombre ya de 50 y tantos años, viejo para la época, ya viejo para la época, que dice que se llama Don Lope de Sosa. Ha recogido a una jovencita, hija de un amigo suyo que ha muerto, Antonio Reluz, y esta muchacha va a ser su amante, se habla de la deshonra de Tristana. Después viene el topos novelesco por antonomasia, el encuentro entre los dos jóvenes, entre Tristana y un tal Horacio Díaz, pasión inmediata, expresión de la pasión por medio de cartas, de paseos, etcétera, como vamos a verlo. Horacio tiene que viajar hasta la tierra que tiene a raíz de la muerte de su abuelo cerca de Alicante. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar que Tristana cae enferma, tienen que cortarle una pierna y al volver, Horacio se va alejando paulatinamente, no tan paulatinamente, de Tristana, mientras que Tristana se vuelca hacia la música y la religión, y vamos a ver cómo ha concebido Galdós un desenlace que yo diría que es agridulce. Dos palabras resumen las relaciones entre Don Lope y Tristana. Don Lope es el tirano, palabra repetida a lo largo de la novela, y Tristana su esclava, o sea que es una relación de poder total. Y la tercera palabra importante, ya la hemos mencionado, la deshonra de Tristana. Vamos a ver, pero ya nos hemos enterado del sistema de los personajes, encontramos el famoso triángulo que no es el marido, no, precisamente no es el marido Don Lope, pero en fin, es el amante de Tristana, Tristana la joven y Horacio, el triángulo. Este Don Lope dice que le llaman Don Lope de Sosa. No es una mención del teatro, hay citas de teatro, pero me parece que si pensamos en una pequeña poesía del siglo de oro de un poeta menor pero interesante, Baltasar del Alcázar, una poesía que se llama Una cena, y empieza así: en Jaén donde resido, vive Don Lope de Sosa. O sea, parece que si pensamos en esta poesía no ha inventado nada en cuanto al nombre, al apellido Galdós, y direte Inés la cosa más brava que de él que has oído. En Jaén, y vamos a enterarnos
de que la familia de Don Lope es de Jaén. Y eso es bastante importante al final para el desenlace. De manera que no solo se trata del apellido Don Lope de Sosa, sino del lugar a que alude la poesía en Jaén. Bien. Son referencias, he dicho, del siglo de oro. Don Lope parece, y estoy citando el texto, sacado de un lienzo, y este lienzo es las lanzas de Velázquez. Hay referencias, como lo veremos, alusiones al Quijote, y Don Lope es el hidalgo castellano, el caballero e hidalgo castellano. Primero es una silueta, la capa, el bastón, un Don Juan caído, como dice la novela, tuvo muchas aventuras amorosas, había asaltado más torres de virtud y rendido más plazas de honestidad que pelos tenía en la cabeza. Fin de cita. Es también el padre noble, el barba de la comedia. Va a, digamos, tener celos cuando se entera de las aventuras de Tristana. Al final quiere ser el padre de Tristana, y veremos por qué. También se habla de el marullero galán, porque está intentando brujulear para que se quede en casa Tristana. La impronta cervantina es evidente, el comienzo alude del lugar de Madrid y no el lugar de la Mancha. Hay incertidumbre en torno al nombre del protagonista, como también ocurre con Quijote, etc., las variantes del apellido. O sea que el comienzo de la novela, o como suele decirse en lenguaje pedante de la crítica, el incipit, la manera de cómo empieza la novela, son paralelas la de Cervantes y la de Galdós. Alusión jocosa a dos tipos de caballería, la caballería sedentaria, Lope, y la caballería andante, Don Quijote. Frisaba a los 50, la misma edad que Alonso Quijano el Bueno, de manera que otra vez se nota esa influencia, esa impronta de Cervantes en la prosa de Galdós. Tristana, pues ya la conocemos casi, viene jovencita en casa, vive en casa de Don Lope, pero voy a citar algunas frases claves para situar a la protagonista. La edad de su tirano casi triplicaba la suya. Hubo una crisis profunda a los 8 meses de su deshonra, o sea, la consecuencia de este acontecimiento. Tiene 22 años. Y la tercera frase, que es interesante a mi modo de ver, aprendió a disimular. Aprendió a disimular. Este triángulo, el viejo, la niña, el amante, el viejo y la niña. El viejo y la niña es el título de una comedia de Moratín, inspirada por Molière.
señaladamente l'école des femmes, la escuela de las mujeres. Y en esta comédie, no hablemos de comedia ya que estamos en Francia, en esa comedia inverso, tenemos el viejo celoso por un lado y el galán y la intriga con la famosa Agnès, la primera dama en la comedia española. ¿Y cómo se llama el galán molieresco? Se llama Horace. Esto me parece que es una explicación del nombre de pila bastante raro, o en fin, que puede sorprender, porque el galán, entre comillas, en Tristana, se llama Horacio Díaz. Me parece que es una coincidencia y por medio de la comedia de Moratín, El viejo y la niña, tenemos una posibilidad de explicar la elección de este nombre de pila bastante raro, Horacio. Juega Galdós, el novelista, con el lector cuando escribe, falta explicar el parentesco de Tristana. Bueno, el parentesco ya sabemos con la palabra de Sondra cuál fue el desenlace de esta presencia en casa de Don Lope. Pero juega el novelista porque versiones había para todos los gustos. O bien sobrina, y en ese caso sobrina remite a la sobrina de Don Quijote, sobre todo si pensamos que hay la criada Saturna, las dos mujeres que están en casa de Don Lope, o sea, Saturna, el ama de llaves en el Quijote, otra influencia, la sobrina, o bien la hija, porque se había oído la palabra papá, la esposa, posiblemente, hay unos que pretenden esto, y al final la frase terrible, esta ironía mordaz, a veces mordaz de Galdós, era nada y lo era todo, le pertenecía, Tristana a Don Lope, le pertenecía como una petaca. Y eso expresa el menosprecio y el cinismo, palabra clave para explicar Don Lope, en el que tiene esa relación entre los dos personajes. Hay dos rasgos peculiares en el retrato de Tristana que para mí plantean problemas. El primer rasgo es una comparación, pero no fortuita, insiste en ese símil, entre Tristana y, como dice el texto, una damita japonesa, una dama japonesa de alto copete. ¿Por qué esa comparación con una mujer japonesa? ¿Por qué ese exotismo? Yo no tengo respuesta alguna, salvo la moda del orientalismo que Galdós conoce, y sobre todo esa moda japonesa que en fin, está publicada en Francia, están publicadas en Francia varias obras de Frère Goncourt que realmente en Francia, justamente en esta época, ponen de moda la cultura japonesa, la pintura japonesa. Pero
no me convence esto. Tampoco el segundo rasgo plantea también un problema, un símil entre Tristana y el papel. Toda ella parecía de papel, de ese papel plástico, caliente y vivo, en que aquellos inspirados orientales, otra vez la comparación con el orientales, representan lo divino y lo humano, lo cómico tirando a grave y lo grave que hace reír. Entonces, no solo hay esa referencia a una mujer de papel, sino esa ambigüedad que está casi grabada en el papel, lo grave, lo cómico, lo divino, lo humano. Esto remitiría a la conclusión, porque realmente no se sabe, como lo veremos, no se sabe bien a dónde vamos con el desenlace de esta novela. Y cuando nos damos cuenta de que casi la mitad de esta corta novela está dedicada al carteo entre Tristana y Horacio, y las cartas de Tristana mucho más interesantes que las cartas de Horacio, esto francamente, digamos, permite relacionar esa dedicación exclusiva de Tristana, empezar un epistolario con Horacio, y vamos, ¿cuál va a ser? Esta comparación con el papel puede remitir a una intelectualidad de Tristana que se empeña en multiplicar las cartas, como vamos a verlo, y cartas apasionadas. Horacio tuvo una educación cosmopolita, una madre austríaca. Lo importante es el abuelo, que en realidad ha educado y de manera muy severa a Horacio. Es un viejo avariento, un déspota, no puede hablar de tirano, porque tirano es Don Lope, y entonces él, este abuelo, es el déspota. Horacio tuvo una educación muy severa y, en fin, ha sufrido mucho de su abuelo, sobre todo cuando se declaró su vocación de pintor. Su vocación de pintor dice que a él le gustaba copiar la naturaleza. Es la definición de la pintura que es importante para lo que vamos a ver dentro de poco. Experiencia del viaje a Italia como artista, y entonces el viejo avariento muere y deja una propiedad, una finca, a donde irá Horacio dentro de poco, en una ciudad, en la provincia de Alicante, en Villa Joyosa. Pocos personajes secundarios. Saturna, el ama de llaves si pensamos en el Quijote, la criada si pensamos en las relaciones con Don Lope, amiga de Tristana, como lo veremos, un poco Celestina, porque Saturna está entre
el amante y Tristana y facilita las relaciones. Y como he dicho en el plan, en la presentación del plan, hay dos muertos importantes. El uno, ya lo conocemos, es el abuelo de Horacio, porque realmente deja una impronta en la personalidad de Horacio, que puede explicar muchas cosas. Y la otra, el otro personaje muerto es la madre de Tristana, doña Josefina, que también es otro Quijote, enfrascada en lecturas, totalmente apartada de la realidad y en un mundo de la comedia del siglo de oro. Tuvo a un hijo que murió joven y lo había llamado Lisardo, que remite a no sé cuántos galanes de la comedia española. Tiene dos tíos académicos. Entonces, si queremos desarrollar una explicación, entre comillas, naturalista, la herencia de Tristana, pues la madre es una explicación. Ahora bien, la madre se vuelve loca, muere recuperando la lucidez como el buen Alonso Quijano. Pero esa relación totalmente falsa con la realidad me parece que es un dato, un elemento para la explicación del carácter de la psicología de Tristana. Y el tercer personaje es Doña Trini, la tía de Horacio, que en realidad pues acompaña a Horacio hasta Villa Joyosa, pero muere y eso también explica que después de muerta Doña Trini, Horacio es totalmente libre y puede contemplar una nueva vida con o sin Tristana. La muerte de Doña Trini cerró las pesadas compuertas de sus ojos para no volverlos a abrir. Con esa frase todo queda dicho de esta buena, entre comillas, señora. Falta un personaje a lo largo de la novela, que es el narrador. El narrador, que es otro personaje, ya hemos visto este procedimiento en Fortunata y Jacinta en Miau y en otras, está en otras novelas. En realidad, también hasta cierto punto es una influencia de Cervantes, porque el narrador dice que no sabe bien como los demás lo que ha pasado. Entonces, cuando dice que al comienzo, hablando de Don Lope, la primera vez que tuve conocimiento de tal personaje y pude observar su catadura, etcétera, etcétera, representa el novelista otro personaje amigo de Don Lope, del entorno de Don Lope. Ahora bien, cuando el narrador utiliza y muy a menudo el verbo referir, significa que puede o sabe contar lo que ha ocurrido, cosas que deben ser puntualmente referidas
la fórmula también del folletino, de la novela por entrega. Y último rasgo de este narrador en Tristana es el colector de las cartas entre los dos jóvenes. Nota del colector, comenta el novelista bajo el nombre de colector lo que se escriben los jóvenes, como si tuviera el archivo al alcance de la mano y distribuye a su aire las cartas como otras tantas muestras de la pasión que reúne los dos personajes. Y precisamente vamos a estudiar el segundo punto, una historia de amor. Es historia de amor que transcurre por las diversas fases habituales del amor, el encuentro, los paseos y paseos por el barrio de Chambéry, el carteo, eso sí que es la originalidad de la novela, y el desenlace de la historia de amor, que no es la de la novela, o sea, la dramática operación, la amputación, palabra de la cirugía de la pierna de Tristana. El encuentro es realmente, se presenta como el topos novelesco por antonomasia. Encuentro fortuito, pero cuando Tristana ve a ese joven elegante que le interesa, se pregunta si no lo había visto antes. Y esto es fundamental para la presentación del amor entre los dos personajes. Hay, y lo expresan en sus cartas, esa idea de una predestinación de ambos personajes. Primer rasgo, primer elemento. Segundo rasgo, el encuentro propiamente dicho se desarrolla según el ritmo y las diferentes secuencias estudiadas de manera admirable por ese gran crítico, no digamos francés, suizo de Ginebra, Jean Rousset, autor de un espléndido estudio sobre el mito de Don Juan y otras cosas más, pero cuando Jean Rousset escribe Leurs yeux se rencontrèrent, está aislando este topos que desde la antigüedad, desde la novela bizantina o griega, existe el flechazo entre dos jóvenes. Flechazo, Saturnina, habla de flecheo, pero es la misma cosa. Este encuentro en realidad, bueno, predestinación. Segundo rasgo, esa diferencia que no es una sutileza, sino algo muy profundo entre el ver y el mirar. Una cosa, primero, es ver a un personaje, ver a un hombre, o ver a una mujer, pero en ese caso es Tristana quien protagoniza la escena. Entonces ve a ese joven y después viene la mirada cruzada entre ambos. Habrá otros encuentros, por lo menos uno en un tranvía, pero este encuentro el primer encuentro es fundamental.
pues en ambos el verse y el mirarse fueron una acción sola. Eso, Galdós ha captado la esencia de este topos de la novela de amor. Vienen después los paseos. Esto es una secuencia que existe en varias novelas, en numerosas novelas, pero aquí, en Tristana, los paseos son fundamentales. Primero, con la pareja, el lector descubre, entre comillas, o les acompaña y descubre el barrio de Chambéry, porque están paseando por este barrio, que realmente carece de interés, solo a lo lejos se divisa la sierra y esto es un horizonte más abierto, pero esto al final de los paseos. ¿Y por qué son tan importantes los paseos? Les voy a decir rotundamente que a mi modo de ver, Galdós ha leído y recuerda Madame Bovary, la novela de Flaubert. Porque cuando uno lee esos momentos de felicidad en Rouen, en la ciudad normanda de Rouen, entre Madame Bovary y su amante, es la misma técnica narrativa. ¿Y en qué consiste? Consiste en un doble movimiento, un movimiento casi lírico mediante el imperfecto que encantaba, que era el colmo de la felicidad. Para Proust, lo dice Proust en uno de sus escritos, y evidentemente el tiempo perdido con el tiempo imperfecto de la gramática tiene coincidencias, pero este imperfecto es realmente la línea melódica de los paseos. Y la repetición del imperfecto en realidad crea un tiempo indefinido, un pasado y un tiempo detenido, el tiempo de la felicidad. La felicidad puede definirse como el tiempo suspenso. Ya no hay pasado, futuro ni siquiera, es el gozo del presente. Entonces, esos momentos de armonía en que las palabras los dos o la palabra ambos se repiten como para expresar esa armonía entre los dos personajes, es fundamental y está en esos fragmentos de Madame Bovary. Después viene una peculiaridad española galdosiana, es el uso del gerundio. El gerundio que abre otro espacio dentro de la frase ya amplia. El gerundio ensancha la acción y permite esa prolongación, el modo de perdurar del tiempo feliz. De lo presente hablaban mucho, pero la autobiografía se infiltraba. Esta palabra sacada por el novelista, utilizada por el autobiografía. Estamos en plena felicidad por el barrio de Chambéry. ¿Y a qué viene esta palabra de crítica literaria, la autobiografía? Entonces es el toque del novelista
de la sorna del novelista que introduce la falsa nota, la nota que en realidad es la amenaza. Tienen biografías distintas y la biografía de Tristana tiene zonas oscuras que no puede presentar Tristana a su amante. Y esas confidencias sobre sus vidas son, dice el texto, charlas dulces, confiadas, todas amor, idealismo, palabra muy importante, y arrullo, ahí viene la ironía, ironía muy de Flaubert, o sea, las dos palomas, con alguna queja mimosa o petición formulada de pico a pico, o sea, realmente estamos con las dos palomas. Evidentemente aflora la ironía galdosiana que puede competir con la ironía de Flaubert. Bueno, entonces el pasado eterno o el presente eterno en esos paseos contemplaban al caer de la tarde el grandioso horizonte de la sierra, etcétera, etcétera, y vendrá después los gerundios, no tenemos tiempo para esto. Entonces, esto es el segundo paseo, y viene el tercer paseo en coche. También el coche tiene un papel importante en Madame Bovary, pero me parece interesante un falso detalle, que dos cosas. El final del segundo paseo. El final del segundo paseo topan los dos con un tío vivo. Un tío vivo. Veían las armatostes del tío vivo rodeadas de tenebrosa soledad. Los caballitos de madera destacaban en medio de la noche sus formas extravagantes. Hay una transfiguración de la realidad, y cuando digo que el novelista quiere expresar el tiempo detenido, pues el tiempo detenido está expresado por medio, no digamos de un símbolo, pero de una imagen que realmente condensa esta inmovilidad, que son los caballos del tío vivo y sus formas extravagantes. Y vendrá y la despedida, cuando el paseo termina. Aún se miraban de lejos, adivinándose más que viéndose. Eso parece el violín que está dando el contrapunto entre las sombras de la noche. Eso es la utilización de esta forma verbal del gerundio, que también expresa un tiempo, no digamos detenido, pero un tiempo que transcurre con lentitud. Y entonces aquí son los adioses inacabables de los dos. Viene después el carteo. El carteo porque Horacio tiene que marcharse a Villajoyosa con Doña Trini, que está enferma. Bueno, entonces,
van a cartearse, pero ya justo después del encuentro empiezan a cartearse. Y eso es muy interesante porque en realidad el novelista quiere infundir esa sensación de personajes que no pueden vivir realmente su amor, su pasión, sino con la mediación de lo escrito, y sobre todo Tristana. Y esto es realmente uno de los elementos claves de la novela y del personaje de Tristana, la protagonista, esa mediación de la escritura para expresar la vida. Hay algo que falla en esta vida de Tristana. La madre totalmente enfrascada en sus lecturas y ese obstáculo o mediación, y las dos, de lo escrito para en realidad expresar una cosa muy sencilla, la vida. La vida no puede ser vivida sino expresada. Y esto es importante y me parece que a pesar de todo representa una lección muy captada de manera muy atinada por parte de Galdós de Madame Bovary, de la novela de Flaubert, de este espejismo de la literatura que impide el vivir sencillamente. Entonces, esas primeras cartas después del encuentro, el novelista, el narrador dice que son cartas empapada, es una carta de Tristana empapada en un espiritualismo delirante. Comentario que orienta la lectura. Horacio contesta: el día que te descubrí fue el último de un largo destierro. Pues yo me atrevería a decir que Víctor en Miau, que ensarta todos los tópicos del folletín, hubiera podido utilizar esta frase un poco cursi, el largo destierro antes de encontrarte. Esto representa un momento de reflexión humana por parte de Galdós que me parece que va muy lejos, y en realidad mediante esta pareja Galdós está reflexionando sobre la condición humana, sobre el amor, tal vez la experiencia de las relaciones con una tal doña Emilia Pardo Bazán, porque tenemos la correspondencia entre los dos, y sobre todo las cartas de doña Emilia. Y las cartas de doña Emilia nos hacen descubrir no la novelista, sino la mujer de carne y hueso, más carne que hueso, cierro el paréntesis, y una mezcla rara de, en fin, un estilo bastante sencillo, directo, diminutivos a lo gallego también, con iño. En fin, vale la pena leer la correspondencia, las cartas de amor de doña Emilia y, no digo comparar, pero en fin, poner en paralelo algunas cartas de Tristana. Me parece que es algo bastante aleccionador. Ahora bien, después del alejamiento de Horacio de Madrid, entonces tienen que escribirse. Tristana ha insistido, van a escribirse
todos los días, diariamente. Evidentemente que este adverbio es superfluo en comparación con todos los días, pero es una insistencia que revela la pasión de Tristana. Entonces, ese pacto de escribirse diariamente, pero cuando Horacio va a alejarse de Madrid, respiraba con desahogo como jornalero en sábado por la tarde, después de una semana de destajo. Francamente, estamos en otro mundo. Hay un desfase entre la pasión exclusiva de Tristana y el estado, en fin, comparado con un jornalero que puede descansar porque se va a alejarse de Madrid. Y aquí está el gusanillo en la fruta, que en realidad no están tan en armonía el uno con la otra. Ese carteo largo, que ocupa la parte central de la novela, ¿qué quiere decir? Galdós quiere decir algo a su lector. Lo que quiere decir, me parece, primero está en los comentarios del colector, que está haciendo una elección entre la cantidad abrumadora de cartas, véase la clase o véase, no dice la muestra, pero algo parecido, o sea, para, digamos, aleccionar al lector con un ejemplo. Bien. Las cartas de Horacio son menos numerosas, más cortas, y cuando Horacio escribe a Tristana, quisiera ser Bismarck. Bueno, es bastante curioso por parte de un amante aludir al canciller del Estado prusiano. ¿Y por qué quisiera ser Bismarck? Para crear un imperio y hacerte a ti emperatriz. No emperatriz de lavapiés como en la canción. Entonces, francamente, raya en el mal gusto, en el mal gusto. Y cuando el novelista o el narrador dice, después de no sé cuántas cartas, y cuando el tren traía y llevaba todo este cargamento de sentimentalismo, no se inflamaban los ejes del coche correo, ni se disparaba la locomotora. Es evidente que aquí tenemos la distancia irónica que representa algo en la intención del novelista. La expresión desaforada, exagerada, hiperbólica de la pasión quiere Galdós ponerla en tela de juicio, eso es evidente. No le gusta, no corresponde a su sensibilidad, gracias a Dios, añado yo, y hay algo que huele a ajuste de cuentas entre unas cartas apasionadas y un sentido del amor mucho más moderado. Bien, la hipérbole, la ruptura de tono, el desfogue de pasión de Tristana y termina con te muerdo la oreja. Tiene todo
estrecho de morder la oreja, pero en fin, hay aquí una ruptura de tono. Esto queda claro. Esto es el lastre, digamos, de la expresión de la pasión. Pero, se va introduciendo en esos momentos líricos, o falsamente líricos, otros temas. Porque cuando escribe Tristana, quiero tener una profesión y no sirvo para nada, ni sé nada de cosa alguna. Esto es horrenda. Aspiro a no depender de nadie, ni del hombre que adoro. Estamos aquí, queridos amigos, como si estuviéramos ante ese caso exagerado de Pepe Rey en Doña Perfecta. Exagera Pepe Rey, se indigna porque ha visto una estatua de una virgen como si no fuera español y no hubiera visto jamás una estatua con vestido en una iglesia, etcétera, etcétera. Pero había dicho en aquel entonces, hace unos meses, que esa exageración forma parte de la estrategia del novelista. El lector reacciona, exagera este personaje, pero en el fondo no tiene razón cuando dice otra cosa. Y precisamente pasa lo mismo aquí. Cuando Tristana escribe su pasión, bueno, podemos acompañar la lectura con unas sonrisas apoyadas. Pero cuando proclama su necesidad de libertad, quiero ser libre, quiero vivir libre, me parece que hay aquí una reflexión profunda sobre la condición femenina, Eso no quiere decir que Galdós sea feminista, pero existe. Otra vez, dice Tristana, a raíz de esa necesidad de ser libre, para ser libre y honrada, para gozar de independencia y vivir de mí misma, 1892 en España, debo ser actriz. Entonces escoge el teatro para ser libre y también para fingir la vida. Ahí está el garbanzo negro. Porque si empieza Tristana a fingir la vida, no va a tener una vida libre, va a tener una vida con compromisos, con problemas, y va a tener problemas con su pareja, etc. Y cuando Tristana dice al final, déjame a mí que te fabrique, es una frase increíble. O sea, se vuelve Tristana Pigmalión y está fabricando una estatua ideal, idealiza al pobre Horacio. El novelista dice que se trata casi de una relación mística, quiere decir totalmente en falso. Y conclusión, viose convertido en un ser ideal. Y eso es el fruto de la exageración, de la pasión exagerada, de la idealización que funciona mal, exagerada, la imagen falsa del ser amado. Entonces aquí tenemos precisamente esa dualidad entre el debate y la tesis. La tesis desarrollada, quiero ser libre, pero tiene Tristana
lo bastante como para arrojar esa situación nueva que decide vivir no. Y ahí está precisamente el problema. Bueno, después viene el desenlace de la historia de amor, o sea, la dramática operación de Tristana, el papel del doctor Mikis, que trabaja muy bien, que ha aparecido en algunas novelas precedentes, y entonces esos detalles sobre la cura antiséptica, la clorformización, esas palabras médicas, técnicas, la cicatrización que iba perfectamente después, etc. ¿Será naturalismo o realismo? Tengo una pequeña idea que me permito suministrar a su benevolencia. Tengo aquí una caricatura que representa a Flaubert disecando a Madame Bovary. Y si ustedes se fijan bien, ven un corazón en la punta de un cuchillo, como si tuviera ganas de comérselo. Flaubert, o en modo de triunfo, ha captado el corazón de Madame Bovary. Y al otro lado, en una mesa, veo una pierna con un tacón. Y me pregunto si esa presencia de Flaubert tan marcada en algunos trozos de la novela, esa caricatura ha sido famosísima en Francia, precisamente porque el novelista, como si fuera un cirujano, esto es un hallazgo muy logrado y muy cómico. Pero el detalle de la pierna suelta, aquí, yacente en la mesa, me parece que tenemos aquí una posible explicación de esta idea tan rara de ensañarse en la pobre protagonista, cortarle la pierna y después vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver rápidamente este desenlace en varias fases. Primero, la expresión del egoísmo masculino. Por un lado, Don Lope ha gastado mucho con la operación. Entonces la fortuna de Don Lope plantea problema. Está viejo, teme de quedarse solo. Entonces el problema es si permito, como quiere, a Horacio una visita a la pobre inválida, como se dice con esa perífrasis en la novela. ¿Qué va a pasar? Entonces teme el proyecto del casamiento. Me va a dejar solo. Y en realidad, ¿qué pasa? Yo estoy resumiendo, pero para, digamos, sacar la conclusión. Por un lado, Horacio dice a Don Lope, pero a Tristana no le gusta el matrimonio. Y lo hemos visto. Quiero vivir mi vida. Entonces, alivio por parte de Don Lope. Don Lope quiere controlar a esa pobre inválida. O sea, quiere, digamos, que se quede a su lado porque se siente viejo y entonces otra vez sacrificar la vida de Tristana al egoísmo, a su egoísmo. Y por otra parte hay el egoísmo de Horacio, porque francamente ante
la silla de ruedas de Tristana, entonces, ¿a dónde vamos a parar con esa historia tan inesperada? Entonces, la única idea de Horacio es largarse. Y hay escenas, habría que leer esto de manera pormenorizada, pero el diálogo en suspenso, no sabe decir palabra alguna Horacio porque está ante una persona que no reconoce, la pobre inválida, y Tristana que está encerrado en su dolor y sobre todo en un comienzo, en un desengaño total. Ve a un Horacio que no reconoce, llega con una tez ya bruñida por el sol alicantino y entonces se parece más a un campesino, a un hombre del campo que el amante madrileño. Todo esto son una serie de desavenencias, de diferencias digamos, de psicología. Es algo analizado de manera muy aguda, muy pertinente. Bien, de manera que el alivio por ambas partes. Don Lope sabe que no hay cuestión de matrimonio, Horacio no quiere matrimonio y entonces ofrece Horacio lecciones de pintura porque sabe que a Tristana le gustaba el arte e incluso la pintura, se lo había dicho en una carta. Ahora bien, segundo punto, el acabamiento de la pasión amorosa. Acabamiento es la palabra del novelista. Dice el acabamiento de sus locos amores, o sea que es mucho más preciso. Bien, entonces, esas son las nuevas relaciones analizadas desde los dos caracteres de los personajes Tristana y Horacio, ante una nueva situación, la situación de ser inválida. Los silencios, las palabras que están buscando, el tiempo que pasa, las visitas de Horacio que escasean, verbo terrible. Entonces todo esto representa el lento agotamiento de una pasión que había sido fogosa, encandilada, amorosa, etcétera, etcétera. Y en esta idea, pues Galdós se junta con Flaubert ante esa visión calladamente cruel. Y esto resume las dos novelas maestras de Flaubert, Madame Bovary y L'éducation sentimentale. Entonces, representa cómo mediante las palabras los personajes, los protagonistas, desvelan sus profundas intenciones y revelan egoísmo, incompatibilidad de caracteres, como dice Don Lope, que tiene su sentido de la psicología. Habla el novelista de retirada. Lo más triste de todo cuanto allí ocurriría era que Horacio dejó de ser asiduo en sus visitas. Entonces, el lento desgaste de una pasión que quería ser ejemplar. Y esto es algo muy flaubertiano en esa visión de desencanto, por no decir desengaño a lo español.
de manera que un buen día, sale Don Lope y dice, ¿no sabes? Nuestro Don Horacio se casa. Este nuestro es horrible y además es muy interesante por parte del novelista. Nuestro Horacio se casa. Entonces empieza otra fase en la vida de Tristana, el arte, primero el arte como refugio o como paliativo, pero no la pintura, sino la música. ¿Y por qué? Ahí está otra clave del personaje de Tristana, porque Horacio decía, yo soy pintor, a mí me gusta copiar la naturaleza, pero copiar la naturaleza o seguir la realidad es algo totalmente ajeno a la mentalidad, a la sensibilidad de Tristana. De manera que lo que a ella le interesa es la música, porque puede expresar mediante el órgano que le han regalado sus pasiones y totalmente apartadas de cualquier referencia real o de la vida cotidiana. Corresponde la música al temperamento de Tristana y no la pintura realista que pretendía hacer Horacio. Y lo dice su profesor de música, un tío mediocre, simpático, mediocre, que dice que tiene realmente entusiasmo y pasión para la música y que revelaban el verdadero carácter de la señora de Reluz, como se llamaba la Tristana, la hija de Antonio Reluz. Dice su profesor, veía en su discípula un ejemplo del favor de Dios, una predestinación artística y religiosa. Y ahí está realmente el momento, otro momento clave de la novela, cómo va a pasar de la música a la religión. Su rostro, mientras toca el órgano, se transformaba en celestial belleza, adjetivo terrible, celestial. Nuestra Tristana se nos escapa y va por otros rumbos hacia una espiritualidad muy propia. El surgimiento del sentimiento religioso es consecuencia, como lo habéis visto, de esa pasión por la música, de esa afición y pasión por la música, pero aficionóse a pasar las horas de la tarde en la iglesia. Claro que ha envejecido, dice el novelista, representaba 40 años cuando apenas tenía 25, una frase diagnóstico pero terrible en su forma escueta como una sentencia, y entonces la religión como refugio, y también es un tema muy polémico para Galdós, porque en realidad la religión también es un espejismo frente a o ante la realidad vivida. Entonces multiplica Tristana las visitas a las siervas, a las reparatrices, a San Fermín, todas las iglesias del barrio, y hubo una mudanza por parte de Don Lope, que quiere un barrio con iglesias para Tristana, y entonces va al Paseo del Obelisco, un paseo creado en 1889, o sea, poco antes de la novela Tristana.
un barrio nuevo con iglesias nuevas también. Entonces, oír misa, penitencia, comunión, o sea, está poco a poco Tristana adoptando una vida religiosa y una conducta otra conducta, otra manera de vivir. Otro detalle terrible, a veces toca precisamente en la iglesia y entonces le invitan a tocar, y para los acólitos, los monaguillos, Tristana es la señora coja que toca órgano. O sea, Tristana ya no es un personaje, ya no es el personaje amoroso, sino un tipo casi costumbrista, la dama, la señora coja que toca órgano. La decadencia total, tremenda, de este personaje. Y por si fuera poco, el verdadero desenlace, que es el último capítulo, sale la familia de Don Lope, las de Jaén, las dos solteras de Jaén, solteras pero adineradas, que quieren ayudar al primo o al sobrino, al pariente Don Lope. Esas dos mujeres solteronas, anticuadas, histéricas y muy metidas en la iglesia. Fin de cita. También hay el eclesiástico pariente de Don Lope y de las dos histéricas, el arcediano de Baeza, que quiere poner fin a lo que llama amancebamiento de Don Lope, y entonces se ha decidido casar a Don Lope y a Tristana. Y logra este noble propósito. Mediante el casamiento, las histéricas dan dinero a Don Lope. Don Lope otra vez cambia de casa, una casa con un patio y un pequeño huerto. Ojo, y un pequeño huerto. ¿Cuál es el texto, uno de los textos más famosos, que termina por "Il faut cultiver son jardin"? Pues es Candide de Voltaire. Candide y su amante, que tiene este nombre de pila tan feo, de Cunégonde. ¿Y cuál es en realidad ese fin del cuento de Voltaire? Cunégonde sabe guisar y preparar pasteles. O sea, y el Tristana tiene una nueva afición, dice el texto, el arte culinario y, sobre todo, la repostería. Aquí está la impronta evidente de la ironía voltairiana, porque Cunégonde y Tristana, que hacen pasteles, eso no es fruto del azar, evidentemente. Hay, como dice la crítica, un texto por debajo, un hipotexto, que es Voltaire, con todo lo que conlleva este autor. De manera que ojalá haya podido captar para ustedes una parte
parte de la complejidad de esta novela cortita, pero sumamente rica y sobre todo una novela que revela una reflexión de Galdós en torno a la escritura. Es una novela autorreflexiva donde el novelista reflexiona y muestra cómo reflexiona ante las cartas, ante la vida, ante la pasión, ante la religión también. Quien supo apreciar y rescatar esta novela un poco olvidada, el cineasta Luis Buñuel, pero la ha transformado bueno, no totalmente, pero en fin, ha añadido muchas cosas a su modo de ver de Buñuel, el erotismo mezclado con la religión, bien. Un tema novelesco que va a ser retomado, el idealismo. El idealismo de Tristana es falso, representa una falsedad ante la verdadera relación que uno tiene que tener con la vida y la realidad, pero el idealismo puede ser otra cosa si tiene otra meta y otra técnica y otro modo de asumir esta posición filosófica. Y en realidad estoy pensando en la novela que vamos a estudiar como quinta y última novela, Nazarín, donde precisamente el idealismo religioso es el tema esencial de esta novela. Ahora bien, no olvidemos esa conclusión agridulce de Tristana. ¿Eran felices uno y otro? Tal vez. Y deja en suspenso al lector para que reflexione sobre la evolución de los personajes, sobre la elección de su modo de vida, etcétera, etcétera. En realidad, a su modo, Tristana desarrolla esta novela debate, esta novela que llama al lector para que tome posición ante lo que está leyendo. Muchísimas gracias por su paciencia y dentro de un mes esa novela Nazarín anunciada. Gracias y hasta luego.